Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estéis teniendo un día genial. Hoy, como habéis podido leer en el título, tenemos un bombazo de información. Vamos a hablar de Can Yaman, de su vida amorosa, y prepárense porque parece que finalmente ha tomado una decisión. Sí, habéis oído bien. Después de meses de especulaciones, rumores, idas y venidas, parece que nuestro querido Can por fin se ha decantado. ¿Con quién se queda? Esa es la pregunta del millón, y vamos a desvelarla en los próximos minutos. Así que agarraos fuerte, preparad vuestro café o vuestro té, y vamos a ello. Pero antes de sumergirnos en este jugoso cotilleo, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas sobre tus celebridades favoritas, noticias de actualidad, tendencias y mucho más. Así que no te lo pierdas. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Vuestros comentarios y likes nos motivan muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Sois increíbles. Bien, ahora sí, hablemos de Can Yaman. Un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, por qué no decirlo, su innegable atractivo. Desde sus papeles en series como Erkencicus, Pájaro Soñador, hasta By Yale, Señor Equivocado, Can ha demostrado ser un actor versátil y con mucho potencial. Pero su vida personal siempre ha sido objeto de gran interés, especialmente en lo que respecta a sus relaciones amorosas. Y vaya que ha dado de qué hablar. Recordemos brevemente algunos de los nombres que han estado vinculados a Can a lo largo de los años. Hemos visto rumores sobre su relación con Demet Özdemir, su compañera en Erkencicus, una serie que catapultó a ambos a la fama internacional. La química en pantalla era innegable, y los fans suspiraban por ver esa conexión trasladada a la vida real. El mundo entero quería que estuvieran juntos. La intensidad de sus miradas, las sonrisas cómplices. Era pura magia. Sin embargo, aunque ambos han mantenido una gran amistad y han elogiado constantemente el trabajo del otro, nunca se confirmó oficialmente una relación romántica entre ellos. Siempre lo dejaron en el terreno de la amistad y el cariño profesional. Una lástima para muchos, pero respetamos su decisión. Quizás en un futuro. Nunca se sabe. Pero la realidad es que la presión de los fans fue enorme. Las redes sociales explotaban con montajes de fotos, vídeos editados y hasta exclamando por su amor. Llegó a ser una obsesión colectiva y quizá esa presión, irónicamente, impidió que algo más floreciera. Es difícil mantener una relación bajo el escrutinio constante de millones de personas. Imaginen la cantidad de mensajes que debían recibir a diario, todos opinando sobre su vida. Una locura. Luego Can tuvo una relación muy publicitada con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta. Su romance fue intenso, lleno de momentos románticos captados por los paparazzi y compartidos en redes sociales. Italia entera estaba pendiente de ellos. Viajes en yate, cenas lujosas, escapadas románticas. Parecía un cuento de hadas. Hubo incluso rumores de compromiso y planes de boda. Los anillos de diamantes hicieron soñar a más de uno. Parecía que Can había encontrado a su media naranja. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la relación terminó de forma abrupta, dejando a los fans con la duda sobre qué había sucedido realmente. Un jarro de agua fría para todos los que creían en su amor. Las versiones sobre los motivos de la ruptura fueron variadas, desde diferencias irreconciliables hasta presiones mediáticas. También se habló de celos profesionales y de la dificultad de compaginar sus respectivas carreras. Lo cierto es que ambos tomaron caminos separados. La ruptura con Diletta fue muy mediática y dolorosa. Ambos sufrieron el acoso de la prensa y tuvieron que lidiar con las especulaciones y los rumores. Fue un momento difícil para Can, que se refugió en su trabajo y en sus proyectos personales. Se le vio más centrado en su carrera y menos dispuesto a exponer su vida privada. Aprendió una lección valiosa: la fama tiene un precio, y a veces ese precio es la privacidad. Después de su ruptura con Diletta, Can se ha mantenido relativamente discreto en cuanto a su vida amorosa. Ha estado enfocado en su carrera, participando en nuevos proyectos y viajando por diferentes países. Lo hemos visto protagonizar campañas publicitarias para marcas importantes, involucrado en proyectos solidarios y perfeccionando sus habilidades actorales.
Un hombre polifacético. Pero como es natural, los rumores sobre posibles nuevas conquistas no han tardado en surgir. Se le ha relacionado con varias actrices y modelos, pero ninguna de estas relaciones se ha confirmado oficialmente. Khan siempre ha sido muy reservado con su vida privada, y ha preferido mantener la atención centrada en ese trabajo. Y entendemos por qué. Después de la experiencia con Dilekta, es normal que quiera proteger su intimidad. Se rumoreó sobre una posible relación con una actriz turca con la que compartió pantalla en una serie reciente. Las chispas entre ellos eran evidentes, y los fans volvieron a ilusionarse con la idea de un nuevo romance. Sin embargo, ambos negaron rotundamente los rumores, asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como siempre, la duda quedó sembrada. También se le vio acompañado de una misteriosa rubia durante un evento en Milán. Los paparazzi captaron algunas fotos en las que se les veía muy cercanos, charlando y riendo. La prensa italiana especuló sobre la identidad de la joven, pero nunca se llegó a confirmar quién era ni qué tipo de relación mantenía con Khan. El misterio sigue sin resolverse. Y aquí es donde entramos en la revelación que os prometimos al principio del vídeo. Después de todo este recorrido por sus relaciones pasadas, parece que Khan ha encontrado a alguien que ha logrado conquistar su corazón. Y no es una cara conocida del mundo del espectáculo. Se trata de una persona que ha sabido conectar con él a un nivel más profundo, lejos de los focos y la presión mediática. Un soplo de aire fresco. Pero, ¿quién es esta misteriosa mujer? Pues bien, según nuestras fuentes, y aquí tenemos que ser cautelosos, porque la información aún no es oficial al 100%, se trata de una joven italiana llamada Simona, una abogada que conoció a Khan durante uno de sus viajes a Italia. Al parecer, la conexión entre ellos fue instantánea, y han estado saliendo en secreto durante varios meses. Cupido ha vuelto a hacer de las suyas. Lo que sabemos de Simona es que es una persona muy discreta, que prefiere mantener su vida privada alejada de las redes sociales. Un perfil bajo que contrasta con la fama de Khan. Es una mujer inteligente con una gran pasión por su trabajo, y que comparte con Khan muchos intereses en común, como el deporte, los viajes y la cultura. Una mujer completa e interesante sin duda. Se dice que Simona es una abogada brillante y muy respetada en su campo. Es una persona independiente y con una fuerte personalidad. No se deja deslumbrar por la fama ni por el dinero. Y eso es precisamente lo que ha atraído a Khan. Busca una relación auténtica y sincera, basada en el respeto y la admiración mutua. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hemos estado investigando a fondo, y hemos encontrado algunas pistas que apuntan a esta relación. Por ejemplo, ambos han sido vistos en los mismos lugares en varias ocasiones, aunque siempre intentando pasar desapercibidos. Un juego del gato y el ratón con los paparazzi. Además, hemos interceptado algunos comentarios en redes sociales que sugieren que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Comentarios sutiles, indirectas, emojis. Los detalles siempre marcan la diferencia. Hemos analizado las cuentas de Instagram de ambos y hemos encontrado patrones que nos hacen sospechar. Likes en publicaciones similares, comentarios en fotografías de amigos en común. Las redes sociales nunca mienten. Pero lo más importante es que hemos hablado con una fuente cercana a Khan, que nos ha confirmado que está muy ilusionado con Simona. Según esta fuente, Khan ha encontrado en ella una persona, con la que puede ser él mismo, sin tener que preocuparse por la fama o la imagen pública. Simona le aporta tranquilidad, estabilidad y mucho amor. Una relación sana y equilibrada, justo lo que Khan necesita. Esta fuente nos ha contado que Khan se siente muy a gusto con Simona y que disfruta mucho de su compañía. Han pasado mucho tiempo juntos, viajando por Italia y descubriendo nuevos lugares. Han visitado ciudades como Roma, Florencia y Venecia, y han disfrutado de la gastronomía italiana y de la cultura del país. Un romance de película. Ahora bien, es importante recalcar que esta información no es oficial. Ni Khan ni Simona han confirmado públicamente su relación. Por lo tanto, debemos tomarla con cautela. Sin embargo, todas las señales apuntan a que Khan ha encontrado el amor en esta joven abogada italiana. Y esperamos que esta vez sea la definitiva. Y si esto es cierto, nos alegramos muchísimo por él. Todos queremos ver a Khan feliz, y si Simona es la persona que le hace sonreír, entonces le damos la bienvenida a su vida.
Esperamos que esta relación sea duradera y que Can encuentre la felicidad que se merece. Se lo tiene bien merecido. Por supuesto, estaremos atentos a cualquier novedad que surja sobre esta relación. Si Can y Simona deciden hacer pública su relación, seremos los primeros en informaros. Mientras tanto, nos conformaremos con seguir investigando y compartiendo con vosotros todas las pistas que encontremos. Somos como detectives del amor. Así que ahí lo tenéis. Parece que Can Yaman ha tomado una decisión y al parecer se queda con Simona. Una abogada italiana que ha sabido conquistar su corazón y con la que, según nuestras fuentes, está muy ilusionado. Un nuevo capítulo en la vida amorosa de Can Yaman. Estaremos expectantes. Para recapitular brevemente, hemos hablado de la vida amorosa de Can Yaman, de sus relaciones pasadas con Demet Özdemir y Diletta Leotta, y de los rumores sobre sus posibles nuevas conquistas. Finalmente hemos desvelado la información que apunta a una relación secreta con una abogada italiana llamada Simona. Un culebrón digno de Hollywood. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, no olvidéis darle like y compartirlo con vuestros amigos. Y si tenéis alguna opinión o comentario sobre este tema, no dudéis en dejarlo en la sección de comentarios. Nos encanta leer vuestras opiniones y responder a vuestras preguntas. ¿Qué opináis de esta posible nueva relación? ¿Creéis que Simona es la mujer ideal para Can? Queremos saber vuestra opinión. Y por último, pero no menos importante, os animo a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas sobre vuestras celebridades favoritas, noticias de actualidad, tendencias y mucho más. Así que no te lo pierdas. Dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no os olvidéis de dejarnos vuestros comentarios. Los leemos todos. Hasta la próxima, cotillas.